Bien, amigos, y le damos la bienvenida al embajador de Cuba, Nicaragua, al compañero Juan Carlos Hernández. Gracias por estar con nosotros, embajador. Gracias por acompañarnos esta Gracias mañana. a ustedes por la oportunidad. Claro, y queríamos hablar un poco de lo ocurrido el día de ayer en La Habana, ¿verdad? Perdón, en algunos lugares de Cuba, ¿verdad? Incluyendo un sector de La Habana, pequeño, sí. Y, eh, y la respuesta del pueblo, pues el presidente Díaz-Canel, el secretario general del partido, salió y dijo, las calles son del pueblo, vamos a la calle, y al frente decía él los comunistas, ¿verdad? Y explicó luego en la televisión pública toda la estrategia de los Estados Unidos alrededor de provocar este tipo de situaciones, ¿verdad? Que, con el que han anhelado siempre, con el que han vivido anhelando siempre, ¿no? Y denunció también lo que ha sido y representado la crudeza del bloqueo en los últimos años, ¿verdad? Y la crueldad con la que han, digamos, actuado durante los últimos tiempos, ¿verdad? Para provocar situaciones de inconformidad, porque afectan la vida cotidiana del cubano. Pero el Así es. pueblo salió, ¿no? Este guión ya lo conocíamos, embajador, no toma por sorpresa a nadie, creo yo, y el presidente se puso de frente de inmediato, ¿no? Mira, hay que decir, Alberto, que realmente estamos en presencia de un guión preconcebido y para los nicaragüenses no va a ser difícil entenderlo porque ya lo han vivido en carne propia. Y es el mismo guión que han pretendido desarrollar en Venezuela también. Y por supuesto, Cuba sigue siendo esa espina atragantada en la garganta del imperio a la que ellos, por supuesto, no renuncian de hacer fracasar nuestro proceso revolucionario. 62 años de revolución han venido acompañando de todas las maneras posibles de agresión imperial, desde la invasión mercenaria, desde guerras bacteriológicas, desde amenazas, un bloqueo económico, comercial y financiero que no conoce ningún país en la historia de la humanidad. Y bueno, eso es lo que lógicamente, y en la actualidad, la utilización de las redes sociales, que sabemos que es un instrumento también que utilizan para armar sus llamadas revoluciones de colores, ¿ves? O golpes blandos, han pretendido aprovecharse de manera oportunista en una situación de pandemia como la que estamos viviendo en el mundo entero para tratar de provocar el caos y el desorden. Hoy venimos realmente a denunciar lo que está sucediendo en nuestro país y aclarar para los confundidos, los que solo se dejan llevar a veces por esa información manipulada, malintencionada que existe en las redes sociales, de lo que están pretendiendo presentar en Cuba como un desorden generalizado, y no. Y si bien hubo en algunos puntos del país, fue limitado, y por supuesto que la respuesta inmediata de los revolucionarios, que somos mayoría, inmensa mayoría de los cubanos, patriotas realmente dispuestos a defender las conquistas de la revolución, hemos visto un realzar de esa solidaridad internacional de los cubanos también residentes en el exterior, que aman a la patria y que quieren el bien para todos los cubanos. Entonces, lógicamente, han querido pretender, ustedes saben que siempre tratan de encender como la chispa, ¿no? En alguna razón basada, digamos, en esta realidad que ciertamente estamos viviendo, no solo en Cuba, a nivel internacional, con un pico en esta nueva ola de pandemia que realmente ha sido dura y que está siendo dura, y genocida también en medio de un criminal bloqueo que se recrudece en medio de estas circunstancias. Entonces, lógicamente, han utilizado la situación epidemiológica, por ejemplo, en Matanzas, que es una localidad que ha tenido en los últimos días un alto índice de infectación y de casos de fallecidos, y en otros puntos del país, como Ciego de Ávila. Y lógicamente hay que decir que si bien en Cuba y han estado solicitando entonces ese llamado corredor humanitario y una supuesta preocupación de esas personas en que llegue ayuda a Cuba, y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde estaban esas personas justamente cuando llevamos 62 años prácticamente de bloqueo asesino, que no los hemos visto entonces manifestarse? Y Estados Unidos, si realmente tiene preocupación, como planteó ya su subsecretaria de Estado en sus primeras declaraciones apoyando esa movilización en determinados puntos, no quita ese bloqueo que dicen ellos es el pretexto que utiliza el gobierno cubano para mantener la situación. Entonces, digamos, quiten el bloqueo y desaparecerá entonces ese pretexto que tendríamos. Entonces Cuba
sería otra. Estamos dispuestos a aceptar ese reto y de manera inmediata. Lo necesita el pueblo cubano, eliminar el bloqueo, que es la demanda también de la comunidad internacional, que durante 29 años de manera consecutiva ha venido reclamando ese cese de bloqueo en Naciones Unidas y recientemente lo ha sido ratificado por la inmensa mayoría, con la excepción de Estados Unidos e Israel. Y bueno, la abstención de algunos gobiernos que se han dejado torcer el brazo por el imperio. Ahora, el presidente Díaz-Canel lo dijo, ¿no? Es que no es solamente un corredor humanitario. Detrás del corredor, eso es el pretexto, porque todo es la intervención, ¿no? Definitivamente, todos sabemos lo que significa un corredor humanitario. Lo vimos directamente en lo que sucedió en Venezuela. Claro. Y veíamos de qué venían cargados esos contenedores, ¿verdad? De ayuda militar para desestabilizar un país, y eso es a lo que están llamando, a la subversión, al desorden, al caos. Y en algunos puntos ayer apreciamos ese mismo guión que aquí lo observamos los que tuvimos la oportunidad de vivir en esos tiempos del 2018, que era alentando, digamos, el vandalismo, el uso de la fuerza para cuestión. Y realmente Díaz-Canel ayer también lo hacía referencia, esas personas que hacen eso no son realmente, porque dentro de ellos hay que decir que hay un sector de la población, primero confundida, y también que sea curiosos, que se han asomado en medio de este contexto a precisar, y también hay que decirlo con una preocupación a partir de la escasez de recursos que estamos afrontando, agravada en estas circunstancias en las que la persecución a cada transacción cubana comercial y financiera es atroz, hay que decirlo así. De hecho, las medidas más recientes adoptadas por el gobierno cubano, que tienen que ver con la prohibición del uso del dólar, es porque nos está prohibido a nivel internacional y nos confiscan nuestras cuentas y todo lo que se pueda hacer en materia. Y nuestros barcos, cuando van, es decir, los barcos que son contratados con el petróleo que logramos comprar, realmente es asaltado como piratas del siglo XXI en alta mar, también para presionar a las navieras a que eviten llegar a Cuba, porque les dicen que serán sancionadas, les quitan las visas, etcétera, y realmente son pocos los que están dispuestos a ello. Por eso nosotros el reclamo del cese del bloqueo, que es nuestro principal obstáculo al desarrollo económico del país, y hoy también criminal en medio de una pandemia en el que se nos impide el acceso a determinados insumos médicos necesarios para afrontar esta situación. Sí, porque el presidente mencionaba algunas áreas, ¿no? Y decía, añadió que Estados Unidos empezó a recrudecer el bloqueo con una serie de medidas restrictivas de persecución financiera en contra del sector energético, por ejemplo, con el objetivo de asfixiar nuestra economía y que eso provocara un anhelado estallido social masivo que sembrara las posibilidades poder llamar a una intervención humanitaria que termine en intervención militar, lo que le decía, y en injerencia que afectan los derechos, la soberanía y la independencia de todos los pueblos. Y habla de 243 medidas, usted me había dicho también, ¿no? Impuestas por la administración de Donald Trump, ¿verdad? Alberto, hay que decir que realmente, todos conocemos que la administración Trump echó por tierra los acuerdos que se habían logrado en la última parte del gobierno de Obama, y realmente aplicó 243 medidas que se sumaban a ese bloqueo ya existente, a la ley Torricelli, a la ley Helms-Burton y otras tantas que venían endureciendo y poniendo, digamos, en una manera más férrea ese bloqueo económico, comercial y financiero a nuestro pueblo. Y realmente esta actual administración no ha hecho absolutamente nada, ha incumplido las promesas de campañas que en su momento le llevaron al poder para eliminar todas esas restricciones y demás. Muy por el contrario, estamos apreciando un reforzamiento de esa política que lógicamente busca desestabilizar la revolución y hacer fracasar. Y yo creo que una vez más, es decir, hay un desconocimiento de lo que es la historia de nuestro país, de lo que significa la estirpe de los cubanos, de lo que hemos vivido en las luchas desde la independencia contra el colonialismo español hasta el triunfo de la revolución el 1 de enero del 59. Y ahí decimos, 12 administraciones han pasado, hemos visto pasar frente a una Cuba digna, con limitación de recursos, con muchos problemas, pero también con una dignidad muy grande, como decía, con una entereza y una fuerza por defender
las conquistas que alcanzamos en enero del 59 y que no estamos dispuestos a renunciar a ello. Ahora, ustedes, a pesar de todas las dificultades, se han destacado en materia de salud, también han sido solidarios con una gran cantidad de países en el mundo, ahí van los médicos cubanos, y bueno, y se han hecho también esfuerzos para desarrollar vacunas contra el coronavirus. Es decir, han hecho un esfuerzo, digamos, descomunal en ese sentido, a pesar de las limitaciones y que no dejan ingresar algunas cosas. Y sí, Alberto, tienes mucha razón y por eso decimos que de manera oportunista, descarada, han manipulado y malintencionado, por supuesto, inundando las redes con mensajes falsos sobre el manejo del gobierno cubano de la situación de pandemia. Y si un país, hay que decirlo, y lo digo con toda con la modestia del mundo, pero también con la verdad que nos asiste, está preparado para afrontar una situación, esa es Cuba, que ha puesto a disposición los recursos, los pocos recursos disponibles por el bien del país, de su pueblo. Y realmente se han incrementado los casos, pero no estamos a los niveles de muchísimos otros países en los que vemos miles y miles y miles de muertos que han estado, y es doloroso. Para nosotros que se muera una persona realmente es muy triste, y por ello luchamos, ¿no?, para salvaguardar. En medio de todas esas dificultades, como usted decía, hemos estado trabajando y nuestros científicos han estado trabajando en función de ello. 5 candidatos vacunales y ya tenemos aprobada la primera, Abdala, con una efectividad impresionante, entre las primeras del mundo, entre las 3 primeras del mundo, y lógicamente también está Soberana 02 a punto ya de ser confirmada por el CEIMEC, el ente regulador de medicamentos y equipos médicos cubanos, y realmente yo creo que pocos países podrían hoy tener una soberanía en esa materia como lo tiene Cuba. Así que no denunciamos realmente esa manipulación en contra de nuestro pueblo, del manejo y el mal uso, ¿no?, de las disponibilidades para enfrentar la pandemia. Así que bueno, sí, estamos trabajando duramente en eso y no dejaremos de ser tampoco solidarios, como usted decía, porque eso ha sido parte de nuestro ADN a lo largo de la vida, y Cuba, bueno, de compartir siempre lo que se tiene y no dar lo que se sobra. Sí, porque incluso mencionó que son 5, dice, las vacunas que se estaban tratando de lograr, ¿no? Ya usted ha mencionado 2 de ellas. Y también hizo referencia a los problemas específicos que han golpeado al país, ¿verdad? Y uno es el energético, decía, que impacta. O sea, él está hablando con toda honestidad, pues, lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, que impacta, dice, directamente en el servicio eléctrico en los hogares. Y el otro, dice, es de los de medicamentos. Es un escenario en el cual han aumentado los enfermos y, por tanto, el consumo de medicina. Y esto, desde luego, pues, afecta al pueblo cubano. Por eso él, me imagino que se refiere a la crueldad de este bloqueo, ¿verdad? Porque es el pueblo cubano al que han venido, y como usted dice, los países del mundo cada año se han ido en contra del bloqueo, han dicho que lo levanten y ellos no atienden, ¿no? Y en medio de todo eso, o sea, continúan trabajando para controlar la pandemia. Es decir, hay un esfuerzo descomunal ahí. Yo lo reitero porque en las circunstancias actuales que vive Cuba, producto de ese bloqueo, pues son hechos heroicos, ¿no? Yo creo que se ha demostrado el estoicismo del pueblo cubano, la manera en la que estamos dispuestos, ¿no?, a seguir afrontando. Yo creo que el apoyo a la revolución ayer fue una demostración también de ello. Una vez la intervención de nuestro presidente y secretario general del Partido Comunista de Cuba, el pueblo tomó las calles, y efectivamente el llamado fue alto y claro. Las calles son de los revolucionarios, que somos mayoría, inmensísima mayoría en nuestro país, y no vamos a permitir entonces dejarnos arrebatar esa libertad, esa paz y esa tranquilidad que nos ha estado asistiendo durante todo este tiempo de revolución. De modo que sí, decías que bueno, los candidatos vacunales ya están a punto, estamos avanzando también en el tema de las vacunas infantiles, lo cual es algo muy importante para preservar la salud de nuestros niños, que es el futuro también de la nación. Prácticamente Mambisa, Soberana Plus, que también es otra de las vacunas.
realmente están bastante avanzadas en Soberana 01, realmente a punto ya también de continuar en las fases de estudios clínicos. Y esto no nos amedrenta, ¿no? Al contrario, nos da la fuerza necesaria para avanzar y lógicamente crea dificultades la escasez de recursos, pero también hemos sido apoyados por la solidaridad internacional. Y hay que decir también y desmentir ese mito de que Cuba se negaba a recibir ayuda internacional, que es otra de las falsas, aclarando que realmente nuestro país ha subsistido también a esta embestida imperial, no ahora, sino a lo largo de toda la historia de la revolución, por la solidaridad internacional. Más de 2.000 organizaciones solidarias con Cuba existen en todo el mundo y Nicaragua no es la excepción. Aquí y aprovecho también para agradecer en este instante las muchísimas muestras, miles, cientos de mensajes en todas nuestras redes, en la embajada, realmente prácticamente saturado, en solidaridad con el pueblo cubano, en respaldo. Hemos visto declaraciones múltiples de distintas organizaciones solidarias, de los propios cubanos residentes, realmente que nos dan la fuerza para continuar. Y sabemos que estamos en el lado correcto de la historia, de modo que eso nos hace avanzar. Y la gente sí se han ofrecido, bueno, cómo ayudamos, cómo lo hacemos, y se está haciendo, se está haciendo. De hecho, aquí formamos parte también de esa campaña de distintas partes de los países del mundo que promoviendo, digamos, en apoyo a la campaña de vacunación en nuestro país, han recolectado millones de jeringas para ellos, que es lógico, no son suficientes nunca porque en Cuba tenemos más de 12 millones de habitantes y lógicamente por 3 dosis que aplicaríamos a cada una de ellas se necesitan unas cuantas millones de jeringas que nos son vedadas también por este bloqueo criminal. Increíblemente pudiera parecer, que es algo inexplicable, pero así es la realidad del bloqueo. El bloqueo no es un eslogan, no es una consigna, es una realidad que vive el día a día el cubano, difícil para afrontar, digamos, el tema alimenticio, difícil para acceder a un grupo de medicamentos que se dan prácticamente subvencionados por el Estado a todo aquel que lo necesita, con una salud gratuita totalmente, una educación, y nada de eso ha sido cerrado a pesar del bloqueo. Y seguiremos resistiendo, Alberto, y no solo resistiendo, sino venciendo, que es el camino que nos ha enseñado nuestro comandante Fidel. Vamos a irnos a una pausa y ya regresamos con el embajador de Cuba en Nicaragua. Ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes y embajador. Y a propósito de que porque siempre buscan un motivo, una razón para justificar las acciones interventoras e injerencistas, y están tratando de utilizar la pandemia, ¿no? ¿Cuántos cubanos han recibido vacunas ya? Y con su propio esfuerzo, ¿verdad? En este minuto, realmente teniendo en cuenta que la fase experimental o la fase clínica se extendió un poquito más allá de lo que se había acordado, que era hacerlo en una región de Santiago de Cuba y también en la capital, y realmente hoy más de 6,5 millones de cubanos han recibido al menos una dosis de las vacunas cubanas de Abdala y Soberana 02, y también alrededor de 4 millones ya tienen aplicadas 2 dosis y casi 2 millones. Tendría que actualizar la fecha de hoy, estarían completando esa vacunación, y lógicamente que se está haciendo lo más masiva posible en medio de esta, porque ya ha sido aprobada también su uso, Abdala al menos, y bueno, se está interviniendo en los lugares de mayores dificultades como Matanzas, como Ciego de Ávila. Es esto. Y aclarar también, Alberto, que uno de los falsos que han estado repitiendo es el manejo, el mal uso, supuesto mal uso de la pandemia, y hay que decir que con estas intervenciones de Cuba ha logrado, hay un control realmente en los protocolos cubanos en medio de esta pandemia, nos ubican entre los países con los mejores índices de letalidad, es decir, enmarcado 0.65% de letalidad en correspondencia, es decir, las muertes en correspondencia con la población. Para nosotros, reitero, la muerte de un cubano es muy dolorosa y realmente luchamos para evitar eso. Pero tristemente, bueno, de esto no nos hemos salvado nadie, ningún país ha estado exento de ello, y yo creo que sí hay un ejemplo de control
y de trabajo coordinado de todas las instituciones oficiales, estatales, en función de la pandemia, esa es Cuba. Las dificultades, embajador, las dificultades que representan para el gobierno cubano de hacer compras, abastecerse, trae, debido al bloqueo, situaciones de mucha crueldad y inhumanas, ¿no? Porque al final de cuentas es la salud de un pueblo, ¿no? Mira, difícil, Alberto, yo creo que no hay un sector en la sociedad en la que el bloqueo no tenga afectación, todas y cada uno de los sectores, pero duramente criminal en el tema de la salud. Hay que repetir que, por ejemplo, los cubanos no tenemos el acceso, igual que lo puede tener cualquier persona, a comprar en determinadas farmacéuticas americanas, por supuesto, y el hecho de que sea para Cuba ya se le niega. Hay productos, hay medicamentos, hay sueros, hay vacunas que son destinadas, digamos, al uso de cáncer, sobre todo para los niños pediátricos, que solamente lo producen farmacéuticas norteamericanas. Esos productos les son negados a Cuba, realmente por el simple hecho de ser cubanos. Y adquirirlos a través de terceros países cuesta prácticamente el doble. Y aún así, nuestro país tiene un apego al amor, a la vida y a nuestros niños, y compramos ese medicamento a través de terceros países, pero tiene un altísimo costo para el Estado y el pueblo cubano. Lo mismo sucede para acceder, digamos, al combustible, cuando usted lo compra y lo logra conseguir, entonces esas navieras que después que hace, si logra realmente acceder a llevar el producto a Cuba, realmente cuesta muchísimo también. Los fletes se encarecen a veces con el doble, el triple del costo por el hecho de ser Cuba, porque también el bloqueo dice que si toca puerto un barco cubano, hasta 6 meses después no puede tocar puerto americano, y muy pocos están dispuestos entonces a cumplir con ese requisito, de modo que el bloqueo, reitero, no es el pretexto que pone el gobierno cubano ante la situación difícil que estamos enfrentando, sino que es la realidad que vive el día a día en cada uno de los sectores. Y así le podría enumerar en todos los sectores, en el educativo, en todos para poder. Y a pesar de toda esa situación, hemos desarrollado nuestras propias iniciativas. De hecho, por ejemplo, los ventiladores pulmonares, que todos sabemos que en medio de este contexto explotaron, es decir, se agotaron en el uso de ellos. Realmente para los cubanos se nos vetó y tuvimos que desarrollar nuestros propios ventiladores. Y así tenemos nuestros kits también de comprobación, es decir, para la realización de los PCR hemos realizado nuestros propios, porque nuestros investigadores no se han sentado a llorar sobre la leche derramada, sino que han puesto su impronta y realmente han trabajado muy duro en función de garantizar, como le decía, esta soberanía en materia de salud que nos da a los cubanos, y es la garantía que hoy ellos saben, es decir, el imperio sabe que Cuba tiene, y que realmente es una fortaleza, y que es una fortaleza no solo para Cuba, sino para el resto de los países a los que estamos dispuestos de seguir cooperando, ayudando. Nuestra brigada Henry Riff, que sabe para enfrentar situaciones excepcionales, ha estado a la vanguardia también, afrontando y ayudando a muchísimos países del mundo, incluyendo algunos países europeos. Es la manipulación, ¿no? Es la manipulación mediática y a través de las redes. Porque tratan de provocar, promover. Definitivamente. Recordemos que no por gusto Cuba, Venezuela y Nicaragua estamos juntos en la misma trinchera, porque somos esa espina atragantada, ¿verdad?, en el imperio, porque defendemos nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, nuestra independencia, y porque tenemos una historia de lucha en las que ellos realmente desconocen y no respetan. Y entonces utilizarán todos los mecanismos habidos y por haber, incluyendo vuelven sobre lo mismo, porque realmente es el desconocimiento a veces de la historia de cada uno de nuestros países, y no entienden que esa piedra tirada por Andrés es la misma que vamos a seguir tirando en la actualidad. Y también no entienden que el David se rebela contra el Goliat porque no le gusta que lo pisen, lo pisoteen, que lo aplasten, que lo minimicen, y que yo creo que hay que tener respeto a nuestros países. Seremos pequeños pero dignos,
y realmente con esa entrega que no vamos a claudicar jamás. Ahora, intentaron algunos actos vandálicos, embajador, ¿no? Es Al día correcto, de ayer. también. Algunos actos vandálicos. Sí, Esto vamos a pues, parte del guión también, pues. hemos visto de todo, Alberto, y bueno, los que estuvimos aquí en Nicaragua y que vimos en vivo y en directo como los falsos positivos, ahí hemos visto algunas imágenes incluso que están tomadas de, digamos, de celebraciones en los 1 de mayo en Cuba, en las que la calle Paseo y toda la avenida, es decir, toda la Plaza de la Revolución se ha colmado con millones de cubanos y realmente la ponen como si fueran ahora en la actualidad. Es decir, los mismos guiones se repiten, Claro, ¿verdad? claro. Pero sí hemos visto el uso del vandalismo, es decir, agrediendo, digamos, algunas tiendas, robando algunos de los productos, por supuesto, arremetiendo contra alguna patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria o atacando a alguna de nuestras autoridades policiales. Realmente es ese guión predeterminado que hemos visto en otros países también y que tratan de hacerlo. Pero en Cuba yo creo que sí, ya lo hemos demostrado, una vez más se estrellarán contra esa muralla de dignidad, de entereza, y yo creo que hoy, como decía nuestro titán de bronce, Antonio Maceo, solo recogerán el polvo de su suelo negado en sangre si no perecen en la lucha, porque hay muchísimos que estamos dispuestos, somos millones, los que estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia, y pasará la 13ª administración norteamericana y Cuba seguirá ahí. Voy a mencionar lo que decía ayer el presidente Díaz-Canel. Aquí dijo, ¿verdad? No vamos a entregar la soberanía ni la independencia de esta nación. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren tumbar la revolución. Así es. Y lo decía, y no es realmente una consigna, es una decisión, y es una conciencia revolucionaria. Y no tiene que ser, decía, los comunistas vamos a estar al frente de esta batalla, porque somos los que, digamos, tienen una conciencia, pero hay muchísimos revolucionarios en Cuba y fuera de Cuba también, que apoyan el proceso y que no quieren ver a la patria herida ni dañada como la están pretendiendo mancillar este imperio. Y realmente mercenarios al servicio de esa potencia extranjera no van a quitarnos el sueño que hemos conquistado con muchísimo esfuerzo, donde han dejado su sangre, su vida, miles de cubanos también, patriotas a lo largo de nuestra historia revolucionaria, que no vamos a defraudar. Y yo creo que, como mismo nos enseñó Fidel, ni los principios se negocian y la soberanía se defiende también al precio que sea necesaria. Esa es la realidad hoy de Cuba. Usted lo mencionaba, pero quisiera referirlo ya para ir concluyendo. Usted mencionaba la solidaridad que recibieron, ¿no? de diversas organizaciones, diversos países. Ayer tuve la oportunidad de ver uno de los canales cubanos y uno de los presentadores estaba leyendo, dando lectura a algunos mensajes de solidaridad. Y me llamó también la atención que hay comunidades de otros países, de las otras nacionalidades, viviendo en Cuba, que también están dispuestos a salir a la calle a defender la revolución cubana. Y decían, aquí cuentan con nosotros, ¿verdad? Los chilenos, de otras nacionalidades también, y que están en La Habana, que están en Cuba también, en otras partes de Cuba, decían, no, aquí nosotros también estamos para apoyar a los cubanos, ¿no? Mira, yo creo que si decíamos que 62 años de revolución han venido acompañados también de esa inmensa solidaridad internacional que nos han asistido, nos han dado la fuerza también necesaria para poder llegar a donde estamos. Y yo creo que en los momentos en que realmente son necesarios, lo hemos visto. Ha sido espontáneo, ha sido natural, ha sido masivo esa solidaridad. Desde aquí, desde Nicaragua, lo hemos visto, ya les reitero, desde distintas partes los mensajes, y a Cuba han estado llegando. Hemos visto hoy las declaraciones también, o la declaración de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, importante declaración también de respaldo, de apoyo, porque en medio de esa manipulación tratan de dividir a nuestros intelectuales, a nuestros artistas, por ejemplo, sabiendo que es un sector también a la que tiene una gran participación. Y este guión que han pretendido inmiscuir también, lo intentaron hacer con el llamado Movimiento San Isidro, claro, unos meses atrás, y después en otra intentona también frente al Ministerio de Cultura, y fracasaron.
y fracasarán en esta oportunidad también, porque hay todo un pueblo dispuesto a defenderlo. Entonces, bueno, ellos, vamos a ver, como decía nuestro presidente, a cómo tocamos, ¿verdad? Porque los revolucionarios somos más y estamos ahí por conciencia, en defensa de la patria. Entonces, esos mercenarios, cuando se les acabe el dinero que sabemos que estas ONG subversivas tratan de inmiscuirse en los temas internos y de provocar. Y no podemos olvidar, Alberto, realmente que esto no es un empeño de un día, de ahora, de un año. Ha sido el anhelo desde el mismo triunfo revolucionario. Documentos desclasificados del Departamento de Estado daban a conocer en que el entonces realmente decía el secretario de Estado que había un reconocimiento al apoyo de la naciente Revolución Cubana el 1 de enero de 59 y que la única manera de acabar con eso era provocar el desaliento, la desunión y de crear vicisitudes y dificultades en la población cubana. Por tanto, el bloqueo era la justificación más importante para provocar ese problema, ¿no? Y ahí empieza la eliminación de la cuota azucarera que tenía, en este caso, Cuba para los inicios de la revolución y otras medidas que fueron, lógicamente, cambiando la situación nacional y, bueno, desviaba la atención. Y ese anhelo de destruir la revolución no es nuevo, ha sido, le decía, continuo y, por tanto, sabemos de dónde viene, sabemos, y nuestra población, una población también bien preparada, realmente donde no hay problemas en la educación, sabemos quién es el verdadero enemigo y ahí, en ese conocimiento, por supuesto que está la razón para defender lo que tenemos hoy. Muchas administraciones norteamericanas se fueron frustradas de no poder lograr el derrocamiento de la Revolución Cubana, de ponerle fin. Yo creo que este no va a ser la excepción, ¿no? Definitivamente, yo creo de Eisenhower a Biden realmente también pasará como han pasado las demás, han repetido los mismos esquemas, han desoído, digamos, la opinión de la inmensa mayoría de hoy, incluyendo de los propios cubanos residentes en los Estados Unidos, incluyendo también los empresarios, los ganaderos, los graneros de los Estados Unidos, que aclaman por una relación, una normalización de las relaciones, por digamos, un intercambio bilateral, claro, como existe con todo el mundo, porque hay que decirlo, nosotros tenemos relaciones con más de 190 países en estos momentos. Es decir, Cuba prácticamente no tiene relaciones diplomáticas con Israel ni con Corea del Sur. Pero con el resto de los países tenemos relaciones diplomáticas, relaciones que son respetuosas, que son basadas en todo lo que conocemos, incluyendo países con los que no tienen la misma comunión de ideas, de ideologías, y lo hacemos de manera respetuosa. ¿Por qué no? Y lo hemos dicho una y mil veces en todas las etapas, Cuba también está dispuesta a establecer relaciones muy normales con los Estados Unidos, porque no es Cuba quien agrede, no es Cuba quien ataca, no es Cuba quien bloquea. Entonces, ahora eso sí, hay que sentarse a negociar, pero a negociar con respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía, sin ceder en nuestras posiciones, porque los principios, reitero, decía el comandante Fidel, no son negociables. Muchas gracias, embajador. Yo le agradezco, ¿verdad? Y bueno, un saludo al pueblo cubano, ¿verdad? Que ayer salió para ponerle fin a ese intento, ¿verdad?, de causar disturbios y desestabilización allá en la hermana República de Cuba. Gracias, embajador. Gracias a usted. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, tenemos más, ya volvemos.